Mi nombre es Diego Armando Rosada Chala, estudiante de Ingeniería de las Telecomunicaciones. Continuando con el video, esta vez vamos a revisar, identificar si hay innovación en la solución presentada o es más de aplicación. Entonces, en base a ello, hice estas diapositivas y hacemos lo siguiente entonces a la pregunta de identificar si hay innovación en la solución o en la aplicación. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que si solamente solucionamos algo y ya, o solucionamos e innovamos y hicimos que nuevas tecnologías fueran implementadas en el lugar. Ya le vamos a dar respuesta a esto. El problema era que la empresa de transportes Transfrontera Limitada tenía problemas en la lentitud del servicio de internet que afectaban de manera correcta la operación de la empresa. Según la guía, era que se identificó el problema en la transmisión de señales analógicas o digitales que hagan lentos los servicios de la red, dispositivos obsoletos que no cumplen adecuadamente con la función de la transmisión de datos. En ese orden de ideas, entonces ya comenzamos a identificar si hubo o no innovación. Primero que todo vamos a hablar de la fibra óptica versus el ADSL. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Ya vimos en el video anterior que era la fibra óptica. Ahora vamos a ver el contraste con el ADSL. Entonces, teniendo en cuenta que el servicio ADSL se distribuye a través del cable de cobre de bajo calibre, por ejemplo, acá, normalmente viene conectado con un RJ11. Entonces, básicamente a través de la red de la línea telefónica. Esta línea telefónica es de cobre y a su vez se conecta a un router ADSL. Ese router ADSL interpreta las señales, pero esa señal viene con mucho ruido. Este servicio suele tener mucho ruido, interferencias y bajas velocidades de transferencia entre aproximadamente 5 MB por segundo hasta 25 MB por segundo como máximo en óptimas condiciones. Incluso para poder tener un servicio entre comillas óptimo de ADSL debemos contar con un filtro especializado para quitar todas esas señales de ruido que vienen a través del cable de cobre. Entonces, esta era la tecnología, ¿sí? Esta era la tecnología no de la fibra óptica, tendríamos es ADSL. Tendríamos antes ADSL y ahora tenemos fibra óptica. Entonces, antes ADSL con tasas de velocidad de 5 MB por segundo, máximo hasta 25 MB por segundo, y ahora contamos actualmente con fibra óptica en la implementación. Esa fibra óptica puede tener velocidades hasta de 500 MB por segundo. ¿Qué quiere decir? Que tenemos hasta 5 veces más teóricas, porque podemos tener incluso más, 5 veces más o 10 veces más velocidades dependiendo del contexto como se mire. Entonces ya vamos resolviendo ahí esa pregunta. En la red local interna se utiliza una red híbrida, quiere decir que esta se está usando tanto red cableada mediante cable de categoría 6 UTP y red inalámbrica de Wi-Fi a 300 MB por segundo. ¿Por qué a 300 MB por segundo? Las redes normalmente traen 150 MB por segundo, 75 MB por segundo, bueno, dependiendo la calidad del servicio. Pero se quiso implementar 300 MB por segundo y cable de categoría 6 porque son velocidades que se pueden sostener y pueden transportar la conexión o la velocidad de internet que venga hacia la empresa. Incluso la velocidad Wi-Fi se puede quedar corta, pero en este caso no se va a utilizar digamos la red inalámbrica para cosas importantes, ¿no? Simplemente para dispositivos que son como secundarios. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre las categorías de cable UTP? Para que entendamos si hubo innovación o no. Teniendo en cuenta que la categoría 1 es el cable telefónico, que la categoría 2 solo transporta datos hasta 4 MB por segundo, que la categoría 3 transporta datos hasta 10 MB por segundo, que la categoría 4 transporta datos hasta 20 MB por segundo, que se toque un ring. ¿Qué sucede? Esta empresa de transporte tenía categoría 4. Se hizo el cambio a categoría 6. Entonces el salto y la diferencia va a ser que en categoría 4 pasamos de velocidad de hasta 20 MB por segundo y la categoría 6 tenemos datos hasta 10 GB por segundo con un ancho de banda de 250 MHz. Entonces ahí es donde tenemos una gran diferencia. No se reemplazó simplemente ese cableado, se mejoró y se innovó a que tengamos un mejor servicio y a futuro un mejor soporte. Entonces,
A la pregunta de identificar si hay o no innovación en la solución presentada o en más de aplicación, justifica la respuesta. A pesar de que lo hemos respondido a lo largo de las diapositivas, esta es la respuesta. En la solución propuesta sí hay implementación de innovación, ya que no solo se soluciona el problema de conectividad y lentitud en la comunicación, sino que también se adquieren nuevas tecnologías como la fibra óptica y el cableado de la red interna por categoría 6, cable UTP, las cuales dotan a toda la empresa de gran velocidad, confiabilidad, seguridad, que antes no contaba con la empresa. Esto agiliza mucho el trabajo de los usuarios o trabajadores. En síntesis, la solución implementada de la empresa Transportes Transfrontera Limitada es la más óptima y correcta posible, ya que elimina el problema de comunicación y se adquieren mejores servicios. También se requiere menos mantenimiento a corto plazo y a mediano plazo, haciendo que la productividad de la empresa sea óptima. Esa es la respuesta ante este interrogante. Muchas gracias.